Introducción a la teoría de control. Los controles automáticos tienen una intervención cada vez más importante en la vida diaria, desde los simples controles que hacen funcionar un tostador automático hasta los complicados sistemas de control necesarios en vehículos espaciales, en guiado de proyectiles, sistemas de pilotajes de aviones, etc. Además, el control automático se ha convertido en parte importante e integral de los procesos de manufactura e industriales modernos. Por ejemplo, el control automático resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo en las industrias de procesos, maquinado, manejo y armado de piezas mecánicas en las industrias de fabricación, entre muchas otras. Concepto de control. De una manera informal, el problema de control consiste en seleccionar de un conjunto específico o arbitrario de elementos aquellos que aplicados a un sistema fijo hagan que éste se comporte de una manera predeterminada. Podemos decir que el problema de control consiste en seleccionar para un sistema dado una entrada que haga responder a la planta de una manera deseada, esto es, que se obtenga una salida con cierta característica. Vamos a hacer algunas definiciones que son las que normalmente nos vamos a estar encontrando en este tipo de problemas o procesos que vayamos a realizar. La primera definición que queremos tocar es planta. La planta se va a asignar a cualquier objeto físico que pueda ser controlado. Puede ser un equipo, quizás simplemente un juego de piezas de una máquina funcionando juntas cuyo objetivo es realizar una operación determinada. Un proceso se va a definir como una operación o un conjunto de pasos con una secuencia determinada que producen una serie de cambios graduales que llevan de un estado a otro y que tienden a un determinado resultado final. Un sistema es como un arreglo, un conjunto o combinación de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que constituyen un todo. El sistema de control es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que el arreglo pueda comandar, dirigir, regular a sí mismo a otro sistema. Un control, esta palabra la podemos usar para regulación, gobierno, dirección, comando, etc. Una entrada de un sistema de control es una variable del sistema controlado que se elige de tal modo que mediante su manipulación se logra que el sistema cumpla un objetivo determinado. La salida de un sistema de control es una variable del sistema controlado que se elige de modo tal que mediante su estudio se analiza si el sistema cumple o no con los objetivos propuestos. Una de las definiciones más importantes es la realimentación. La realimentación es una propiedad de los sistemas que permiten que la salida del sistema o de cualquier variable del mismo sea comparada con la entrada del sistema o con cualquier componente del sistema, de tal manera que pueda establecerse la acción de control apropiada entre la entrada y la salida. La realimentación existe en un sistema cuando hay secuencias cerradas de relaciones causa-efecto entre las variables de un sistema. Existen dos tipos de realimentación. Realimentación positiva es cuando ambas variables comparadas son de igual signo, y la realimentación negativa cuando ambas variables comparadas son del signo contrario. En control de sistemas se usa y se aplica principalmente la realimentación negativa. Control de lazo abierto. En los sistemas de control de lazo abierto no se compara la salida con la entrada de referencia, por lo tanto, para cada entrada de referencia corresponde una condición de operación fijada. Los sistemas de lazo abierto son económicos pero normalmente inexactos. Un sistema de control de lazo abierto es insensible a las perturbaciones. Por consiguiente, un sistema de control de este tipo es útil cuando se tiene la seguridad que no existen perturbaciones actuando sobre él mismo. En la práctica solo se puede usar el control de lazo abierto si la relación entre la entrada y la salida es conocida y si no hay perturbaciones internas ni externas importantes. Control de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo cerrado, la salida de señales controlada debe ser realimentada y comparada con la entrada de referencia y se debe enviar una señal actuante o de acción de control proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través del sistema para disminuir el error y corregir la salida. Entonces, el control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo sobre la acción de control. Los sistemas de control de lazo cerrado son sistemas de control realimentados. La diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida se le denomina señal de error del sistema. Esta señal es la que actúa sobre el sistema de modo que va a llevar la salida a un valor deseado. Comparación entre ambos sistemas. La ventaja de los sistemas de control de lazo cerrado es que al usar de forma adecuada la realimentación se puede lograr que el sistema sea relativamente insensible a las perturbaciones externas o exógenas y a variaciones internas de los parámetros del sistema. De esta manera se pueden utilizar en el diseño y experimentación de componentes más inexactos y económicos, logrando exactitud de control mientras esto sería mucho más complicado de solucionar, proponiendo
proponiendo un diseño de un sistema de lazo abierto. Desde el punto de vista de esta estabilidad, en los sistemas de lazo abierto es más difícil de lograr, ya que no constituye un problema importante. Por otro lado, en los sistemas de lazo cerrado, la estabilidad siempre constituye un problema importante, por la tendencia a sobrecorregir errores, lo que puede introducir oscilaciones de amplitud constante o variable.